Amigos míos de Consenso y Corazón, buenos días tengan ustedes. Buenos días a este su programa. Bienvenidos amigos de Cadena Política. Recuerden que están en el lugar donde creemos que eres un proceso y no un objeto. Recuerda que estás en el lugar donde convergen el que la materia, los pensamientos, pero sobre todo tus sentimientos, transcurren a través del tiempo, en donde una conciencia absoluta es el eterno vigilante de tu realidad, que en esta oportunidad y en esta individualidad que hoy ostentas tú, como tu nombre lo diga, te permite conocerte a ti y conocerte a los demás. Bienvenido. Y como creemos en los procesos, vamos a hablar hoy de la filosofía de procesos. ¿Esta de qué se trata? Pues para eso nos tenemos que remontar a finales de 1800. Propiamente en 1883, donde nace el gran José Ortega y Gasset. Este pensador y filósofo español, madrileño, fue el que en 1880 nace en una España decadente, una España que ya no era ese otrora imperio invencible, que tenía una armada llamada la Armada Invencible y que tenía prácticamente el dominio de la mitad del mundo en cierto momento, y que ahora era reducida a los territorios de la península y a algunas posesiones en ultramar, como la de Cuba. Pues Ortega y Gasset nace en una familia posicionada, rica, porque tenían el periódico llamado El Imparcial. En este tenía una popularidad de ser un periódico justo y un periódico veraz. A Ortega y Gasset se le permitió una educación privilegiada, asistir a las mejores escuelas, y una vez que se hizo ya un profesionista, empezó a trabajar y a cuestionarse cómo la sociedad intelectual española también estaba en franca decadencia. No se tenía esos pensadores que estaban en Europa. Y es entonces cuando, por esas épocas, le tocó presenciar que Estados Unidos pretendía anexarse a la isla española, a la isla Cuba. Esta isla tenía una independencia, pero tenía era comandada, perdón, era comandada por el Imperio Español. Y entonces Estados Unidos trató, como en Alaska, de comprarla con dinero. Pero España dijo no. Al no aceptar, empezó a presionar de otra manera y lo trató de escalar a un conflicto armado, diciendo que los habitantes estadounidenses que estaban en Cuba temían por su seguridad. Así que llevó una flota que amenazaba con invadir a la isla. Cuba tuvo sus mejores exponentes en la diplomacia y evitó una catástrofe. ¿Evitó una guerra o la aplazó? Porque un tiempo después, y estando en una fiesta en donde estaba la mayoría, una tercera parte de sus comandantes, en una fiesta organizada por el gobierno cubano, los oficiales estadounidenses habían acudido ahí, y durante esa fiesta, durante esa velada, el barco explota. No se sabe muy bien por qué, se cree que fue un sabotaje, tal vez de los cubanos, tal vez del gobierno estadounidense, de una manera provocatoria que pudiera encender una mecha que permitiera tener un justificante de invadir la isla. Y así fue. Estados Unidos es cuando emerge ya como ese imperio poderoso. ¿Por qué? Porque vence al Imperio Español de una manera sencilla y glorifica personajes como el hombre que cabalgaba el oso, que era Teddy Roosevelt. Bueno, pues Ortega y Gasset, al igual que cientos y miles de españoles, queda horrorizado por la derrota tan ominiosa, tan sencilla, y que una patria antes poderosa, imagínense, el Imperio Español había tenido personajes como los reyes católicos que habían recuperado la península de el Islam, o bien
pudieron financiar el descubrimiento de América con Colón, tuvieron personajes unificadores, eh, tuvieron reyes que hicieron armadas poderosas y ahora eran sometidos por un imperio naciente que los había ridiculizado. Ortega y Gasset, entonces, en sus meditaciones del Quijote, se cuestiona y lanza una categórica frase y dice: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. ¿Pero qué decía Ortega y Gasset con esto? ¿Y por qué era una forma de criticar? Porque Ortega y Gasset decía que la circunstancia era tu mundo, al cual tú fuiste arrojado, y que tal vez en este mundo al que tú te enfrentas hoy en día tenga 1000 problemas, tenga inseguridad, tenga corrupción, tenga asesinatos, y al igual tiene muchos desafíos. Pero ¿sabes? Ya hubo otro tiempo, decía Ortega y Gasset. Ya hubo otros tiempos y ya hubo otros países, y por qué no, ya hubo otros mundos y otras realidades, donde seres como tú, seres que codifican la realidad, que perciben el mundo, tuvieron esa posibilidad. Y ¿sabes? Aportaron, resolvieron, pero sobre todo transformaron a ese mundo. Y es ahora, dice Ortega y Gasset, lo que te toca a ti: transformar tu circunstancia, transformar tu mundo. Y él dice que no puedes abarcar todo, por supuesto, no puedes cambiar al mundo entero, pero sí puedes tener un motivo, un ikigai, una vocatio, algo en lo que seas experto y que te permita transformar tu realidad desde tu trinchera. Tal vez sea como yo, como médico, tal vez seas como tú, como abogado, tal vez seas como tú, como empresario, o como tú, como comerciante, no lo sé, pero todos podemos aportar según Ortega y Gasset. Todos podemos transformar nuestra realidad. Y es entonces donde vamos a hablar de la teoría generacional de Ortega y Gasset. Recordábamos el podcast pasado que hablábamos que los tiempos difíciles dan origen a hombres fuertes. Y estos hombres fuertes volverán a forjar tiempos fáciles. Los fáciles forjarán hombres débiles, y estos hombres débiles volverán a crear tiempos difíciles, y así repitiéndose por la eternidad, como un Ouroboros, una serpiente nórdica que se devora a sí misma. Pues Ortega y Gasset decía que esto pasaba de manera cíclica en la humanidad, y era por la interacción entre dos generaciones. Él hablaba de generación emergente y de generación establecida. Lo explico. La generación establecida soy yo. Soy un hombre de 50 años que ha logrado tener ya una posición como médico especialista. Ya tiene cierta reputación, cierto conocimiento pero sobre todo cierta experiencia. Pero la generación emergente son aquellos neurocirujanos que en este momento se encuentran en formación, o bien los que acaban de emerger de la especialidad y llenos de brío, llenos de conocimiento, pero sobre todo llenos de ganas, quieren ganarse un lugar aquí, y tarde o temprano nosotros vamos a tener una interacción. Vamos a tener un paciente en común, o vamos a tener una cirugía, o vamos a tener un punto de vista diferente ambos. Y entonces Ortega y Gasset dice que pueden pasar dos cosas. Una interacción que él llamaba normalidad, y otra, una crisis. Dependiendo si yo me hago entender o me vuelvo flexible para poder entender las opiniones que un hombre impetuoso pero lleno de conocimiento fresco me puede dar a mí, pues podríamos volvernos un mejor neurocirujano él y yo. Pero si por el contrario mis creencias son tan dogmáticas que no me permiten ver su punto de vista, entonces habrá una simbra, habrá un conflicto
Sus pacientes y los míos van a tener opiniones completamente disímbolas y cuando tengamos uno en común siempre tendremos fricciones. Ortega y Gasset decía que eso iba a llevar a la emergencia de dos tipos de individuos, porque finalmente hablamos de sociedades que van generando individuos. Pues estos podrían ser de dos tipos, una minoría selecta, y ojo, con esto no hablo de un tópico de élite, no. Esta minoría selecta, hablaba Ortega y Gasset, era la gente proba, tanto moral como intelectualmente, filósofos, decía él, y él lo comparaba como el caso de Platón, que hablaba de la aristocracia, y en esta, la aristocracia provenía de Aristos, que eran los mejores, y Kratos, que era el poder. Y entonces Platón decía que el poder se le tenía que dar a los mejores. Esta minoría selecta, decía Ortega y Gasset, era el que tenía que comandar los destinos de la patria. Y él no hablaba de ninguna manera que esta minoría se encontrara en la élite, que se encontrara en la burguesía, no. Decía que esta podía ser encontrada en la clase media y en la clase baja, que tenía que ser seleccionada por los filósofos para poder emerger. Pero había un segundo individuo que podía generar un caos, una simbra, una crisis, que era el hombre masa. Ese hombre que Nietzsche llamó el último hombre. Ortega y Gasset decía que este hombre era un hombre ya complacido de sí mismo. Un pequeño niño que lo quiere todo, pero que no da nada. Un hombre que ha tenido ya un puesto, que ya se ha ganado un lugar en la sociedad, o cree él haberlo logrado. Él ya ha pagado sus impuestos, él ya ha laborado por más de 20 años, él ya ha logrado su lugar. Y entonces ya quiere todos los beneficios de una sociedad avanzada, pero sin ningún tipo de responsabilidad, sin aportar, sin seguir su vocación. Es decir, yo ya soy un médico establecido, y dado que eso ya lo he logrado y yo ya he tenido mi cuota de sufrimiento, ¿por qué tengo que respetar a los demás ahora? Ahora yo hago mi convicción. Eso, Ortega y Gasset decía que iba a generar siempre una simbra. Entonces, al final, Ortega y Gasset nos lleva a la teoría del perspectivismo. Y esto es increíble que hombres, cientos de años antes, se pudieran dar cuenta que el cerebro es un codificador de la realidad, que tú recibes información del exterior y lo transformas de acuerdo a tu individualidad, a tu memoria, a tus creencias, a tus dogmas. Y la realidad emergente es un punto de vista. Pero este puede ser completamente distinto al de otra persona ante el mismo evento. Y por eso es que existe tu realidad, la realidad del otro, lo que realmente pasó y la verdad. Porque es solamente una perspectiva y Ortega y Gasset lo sabía. Él sabía que no hay realidades absolutas y te invita a que ese hombre masa no emerja, que ese hombre masa no sea el que gobierne, ese hombre que no tiene empatía por los demás, ese hombre que solamente busca su individualidad, sus ganancias, su beneficio. Ortega y Gasset te invita a que seas algo diferente. Y bueno, esta teoría generacional en 1991, Strauss y Howe la hicieron una revisión, pero sobre todo la hicieron a través de la historia norteamericana, desde la llegada de las 13 colonias hasta la elección del último presidente estadounidense. Y en esta se dieron cuenta que pasaban ciclos que se repetían cada 21 años, formando ciclos a su vez de 85 años, a los cuales llamaron centurium, como siglo en latín. Pues estos centurium tenían 4 fases, que eran la cumbre, el despertar, el desengaño y la crisis. ¿Y a qué se referían? La cumbre era el momento epifánico en donde la sociedad trabaja a la perfección.
en donde las sociedades han alcanzado un nivel de crecimiento tal que han permitido un desarrollo sostenido y permiten entonces llegar al despertar. Y la sociedad empieza a cuestionarse. Este periodo de bonanza es seguido por una cuestión, por una rivalidad. Es decir, las generaciones empiezan a chocar y empiezan a decir, bueno, pero ¿por qué no pensar más en la espiritualidad? ¿Por qué no pensar más en el crecimiento de ideas? ¿Por qué no creer más en la diversidad? Después de esto viene un desengaño. Empieza a haber un cambio de paradigma, pero al final resulta que todo vuelve a lo mismo, que como lo dijo Gregorio de Lampedusa en su novela El gato pardo, que todo cambie para que todo siga siendo igual. Y el hombre entonces se desengaña y se da cuenta que nunca va a cambiar y vuelve entonces la crisis. Durante estas 4 fases, el despertar, el desengaño, la crisis, la cumbre, el ser humano, dice Strauss-Howe, tiene varios arquetipos, varias maneras de pensar y que ellos definen de 4 tipos, como el héroe, el artista, el profeta y el nómada. Y estos arquetipos se enarbolan como la moralidad, como el status quo, como los objetivos de crecimiento van cambiando de generación a generación. Y entonces Strauss-Howe hacen una teoría llamada la teoría generacional, que seguramente todos hemos escuchado, ya que quien no ha hablado de la generación X, o de los millennials, o de los centennials, o de la generación alfa. Y así Strauss-Howe empiezan a hacer una clasificación que empieza a finales de 1800, con la generación perdida, que da paso a esta generación de crecimiento que se llamó la generación grandiosa. Y después se siguió con la generación silenciosa, hasta una que ya todos conocemos, que son los baby boomers. Estas generaciones fueron cambiando, según Strauss-Howe, de acuerdo a fenómenos, a eventos que vinieron a simbrar a la sociedad. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial dio el fin a la generación perdida, pero después siguió la generación silenciosa que vino a ser en esos años 20 y que fue terminando con la simbra, con la crisis del crack de la bolsa en la Gran Depresión en Estados Unidos, seguida por la generación silenciosa, o bien de Lucky Ones, los que se salvaron de las guerras, el periodo entre guerras, y empieza con los baby boomers cuando termina la Segunda Guerra Mundial, seguida por la generación X, en donde yo me encuentro, y luego los millennials, y luego la generación Z, y luego ahora la que nos encuentra, la generación alfa. En cada una de estas generaciones, Strauss-Howe ven similitudes, pero también cambios en la forma de pensar. En cada uno ven crisis, ven periodos de nacimiento, ven periodos de resurgimiento. Y ven, por ejemplo, que los baby boomers fue una etapa de un crecimiento demográfico sostenido. Estados Unidos quería nuevos guerreros que fueran a pelear a ultramar, pero también a gente que ocupara lugares en una industria pujante, que venía a reconstruir lo que se había perdido. Para llegar a la generación X, que recordamos viene a dar el paso a un cuestionamiento, a esa generación de hippies, de personas que utilizaban el cambiar su conciencia a través de los psicodélicos, de ver una realidad alterna, para después venir un desengaño que tuvimos a finales de 1980, cuando en una nuevamente crisis comandada por Ronald Reagan nos dimos cuenta que las cosas no estaban cambiando en realidad. Vuelve a darse con los millennials, con esta crisis en el 2008. Y así, cada parte de nuestra historia nos viene a dar un nuevo reto que tendrá que ser o bien vencido, o bien adaptado, o bien sometido. Y si se somete, la sociedad está destinada a tener un simbra, una crisis.
En Estados Unidos se habla teóricamente que viene un cuarto giro, que viene un cambio en la ideología, un simbra, un cisma, un cambio en el paradigma. En la gente va a tener una crisis, pero que finalmente vendrá a refundar la forma de pensar de los estadounidenses. Y en estos tiempos de elección no me queda más que pensar que ojalá y sea la sabiduría de la conciencia colectiva lo que nos lleve a elegir sabiamente y nos haga elegir a la persona con más capacidad y que el gobernante, cualquiera que sea, nos lleve a un buen fin, nos lleve a un crecimiento sostenido y a mantener una integración generacional de manera unificada, de manera ordenada, como hablaba Ortega y Gasset, que no haya una simbra, porque todos podemos aprender de todos, porque las diferencias que a ti y a mí nos hacen individuales no nos quitan poder tener una coexistencia colectiva, que como decía Noah Yahari, nos permitan tener una verdadera evolución en la manera de pensar y en las conciencias. Así que te invito a pensarlo y te invito a transformar tu camino. Recordar que la historia nos permite comprender nuestro pasado para comprender nuestro presente y para transformar nuestro futuro. Te mando un gran abrazo y con seso y corazón se despide esta tarde. Saludos.